De regreso con ustedes a través de Globovisión, con más de Primera Página. Comenzamos la segunda hora de nuestro espacio este miércoles 10 de julio. En nuestro segmento de entrevistas está con nosotros Eduardo Centella, economista, exrector del Consejo Nacional Electoral y también dirigente político de Avanzada Progresista. El diálogo sigue siendo noticia en nuestro país. Quienes han llamado a diálogo en otras oportunidades e incluso concretamente el Partido Avanzada Progresista, no solo por el llamado a diálogo, el llamado a la negociación, sino también por el llamado a unas elecciones, han sido tildados por parte de la dirigencia política de colaboracionistas. Hoy en este contexto en el que el mundo pone sus ojos sobre el diálogo como la vía para solventar el problema político en Venezuela, sin embargo vemos que el venezolano, como le mencionamos en la parte anterior, Data Análisis dice que el 60% de los venezolanos no quiere un diálogo. La dirigencia política está dividida frente al diálogo como la solución del conflicto. ¿Qué posición tiene Avanzada Progresista frente a estos llamados de colaboracionistas, de divisionistas en este contexto? Las acusaciones y los epítetos sobre que nosotros somos colaboracionistas porque queremos el diálogo no nos molesta para nada, porque nosotros sinceramente de todo corazón, de lo más profundo de nuestro pensamiento y razonamiento estamos alentando el diálogo. No solo nosotros, si por ser estimulantes del diálogo somos colaboracionistas, así lo es China, así lo es Rusia, así hasta Cuba. Bueno, pero son países alineados al gobierno actual. Claro, pero el único país que no quiere diálogo es Estados Unidos. Todos los demás del globo terráqueo están de acuerdo con una salida pacífica y un diálogo en Venezuela. Si toda la humanidad está de acuerdo con una salida pacífica, vamos a alentar ese camino. Aunque nos tilden de colaboracionistas y entreguistas, el problema no es, digamos, los calificativos, sino el propósito de buscarle una salida pacífica. Y sí le hay. Por ejemplo, hay un caso muy sencillo. Nosotros hemos propuesto el intercambio de petróleo por medicinas y alimentos. Ese es un aspecto donde el gobierno y la oposición pueden estar de acuerdo, como lo están ahorita, de acuerdo con la Cruz Roja en la llegada de la ayuda humanitaria. Que no se podía. Nosotros en ese momento dijimos, la única forma, dijo Avanzada Progresista, la única forma que hay es que organismos internacionales participen. Y así fue, así fue. Lo mismo estamos diciendo ahora. Si el gobierno y la oposición se ponen de acuerdo en el intercambio de alimentos y medicina por petróleo, se da, y hay medicina y comida para Venezuela, pero hace falta buena voluntad y acuerdos. Tú no le puedes decir al gobierno, mira gobierno, ríndete, que aquí vengo yo y soy el que voy a decidir sobre PDVSA, sobre SIGO, porque por la vía de imponerle al otro, no es fácil. Pero si la vía no es imponerse a otro, ¿cómo podemos entender? Si bien los últimos discursos del Ejecutivo Nacional han sido de hay que ceder, de basta de este conflicto inútil, hemos visto declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente como ni por las buenas ni por las malas, ni con votos ni con balas van a llegar al poder. ¿Cómo sentarse a mediar, a tender acuerdos con alguien que dice en un discurso que no existe vía de salir del poder? Claro, siempre hay en cada sector trucutú. Diosdado es un trucutú de la política venezolana. Pero es un personaje importante en el Claro, sí es, pero no lo es todo. Ahí Diosdado está jugando un papel tratando de contraponerse a Maduro, mientras Maduro llama al diálogo y entiende la necesidad de salvarse él, su familia, su legado, su historia y su partido. ¿Cómo se llama? Diosdado está dispuesto a sacrificarse, rodilla en tierra, fusiles. O sea, el discurso de Diosdado no es exactamente contra la oposición. El discurso de Diosdado es para tratar de agarrarse el PSUV y agarrar al gobierno y ser el líder. Y no lo va a hacer. Diosdado tiene, digamos, su historia ya resuelta, contada, fija. Ya Diosdado no tiene mayor preponderancia y beligerancia en el país. Hablando de lo que son los acuerdos, las elecciones están en el punto central del debate y una de las propuestas que ha trascendido en los últimos días es que en menos de un año se vaya un proceso electoral. Como ex rector, además, del Consejo Nacional Electoral, ¿es viable que en menos de un año, en este contexto, en el entendido que tenemos que escoger un nuevo CNE para, si se da un proceso de negociación política, que hay que abrir el registro electoral, que además en un tema político habría que hacer unas primarias, por señalar alguna parte de la dirigencia política, es menos de un año, un lapso correspondiente o sincero para poder llevar a cabo unas elecciones que realmente solventen este conflicto?
Yo creo que entre 8 meses y 12 meses es un lapso suficiente para que, primero, para que las Naciones Unidas, para que la Unión Europea y para que la OEA, incluso Rusia y China, puedan formar sus misiones de observación, que como nos lo dijo el secretario general de la ONU en una reunión que hubo, advirtió, nos dijo, la ONU necesita por lo menos 6 meses entre la solicitud y las elecciones para poder armar sus misiones de observación. Es decir, que si ellos piden 6 meses y la Unión Europea también pide 6 meses y la OEA pide también 6 meses, obviamente las elecciones no pueden ser antes de 6 meses si queremos una observación. Pero se ha criticado en el pasado que harían un lapso de 3 meses y se ha criticado en el pasado que el CNE haga elecciones en 3 meses por el cumplimiento del mismo cronograma. Pero no es una elección, digamos, neutral, no es una elección independiente, no es una elección sana, es una elección, digamos, comprometida. Y además tenemos un elemento fundamental, tenemos que, digamos, diseñar un sistema de inscripción masiva de los venezolanos en el exterior. Eso no se puede hacer un día a la mañana. Todo el sistema, digamos, electrónico, de registro por internet, de aseguramiento del voto de independencia, todo ese aspecto del software para garantizar el voto no se hace de un día para otro. Y si queremos que esos 4 millones de venezolanos voten, tenemos que tener un tiempo para diseñar los sistemas electrónicos como hay en otros países. Pero más allá de los sistemas electrónicos está también el estatus legal de esas personas. Y allí también entra un tema de cooperación internacional, que ese lapso de 9 meses sería suficiente para poder hacer una cooperación internacional que lleve a ver el estatus de los venezolanos en el extranjero, porque hay venezolanos que se han ido del país solo con la cédula, que están trabajando en negro, que no tienen un estatus legal definido. ¿Cómo hacerlo valer en ese lapso de tiempo? Sí, la Constitución de las Naciones Unidas duró en discusión entre todos los países 6 meses para formar las Naciones Unidas, para hacer un proceso de elección en Venezuela. 6 meses es suficiente, sí es buen tiempo. Y con los avances de la electrónica el día de hoy, con los avances de todos los circuitos, de todo, digamos, los teléfonos inteligentes, todo ese andamiaje de software tan moderno hacen confiar que tú puedas incorporar los 4 millones de venezolanos a votar. Bien, estamos conversando con Eduardo Centey, dirigente político del Partido Avanzada Progresista. En esta parte también vamos a revisar la participación de la audiencia a través de las redes sociales. Recuerden, @primerapágina en Twitter e Instagram para que ustedes también sean parte de nuestro espacio. Daniela Salas, lista para leer sus comentarios. Así es, Carlos, ya estábamos listos para revisar la participación en las redes sociales. Le recordamos a nuestro invitado que sea lo más breve posible para poder tener la mayor interacción posible. Vamos a comenzar con Aníbal J. Gómez F. Dice lo siguiente: ¿puede haber una participación directa de los entes multilaterales como miembros del CNE para garantizar imparcialidad? No, solo como observadores, pero pueden tener mucha competencia, digamos, para declarar si los resultados son ciertos o no son ciertos. Y esa es una fuerza y un control absoluto. Javier Domínguez dice lo siguiente: fue a elecciones presidenciales en 2018 sin ningún tipo de garantías, cantaron fraude, pero igual fueron a unas municipales en 2018. ¿Van a votar por votar sin llamar a elecciones de nuevo sin garantías ni cambios en los poderes? Nosotros fuimos a las elecciones en el 2018 sobre la base de un convenio que hicimos con el gobierno, convenio que se firmó públicamente en la sala del CNE. El gobierno incumplió el convenio y nosotros dijimos que nos retiramos porque hubo irregularidad. Freddy Omar Coronel expresa lo siguiente, es un comentario: elecciones, TIAR, intervención o lo que sea, lo cierto es que el pueblo venezolano no aguanta más esta crisis. ¿Qué hacer para ello? Etiqueta Primera Página. Por eso estamos apoyando la idea de intercambio de petróleo por alimentos y medicina. Y le pedimos a los sectores de oposición que están en Barbados y a los sectores del gobierno que están en Barbados que uno de los puntos sea ese, que aprueben de inmediato el intercambio de petróleo por medicina y alimentos. Tenemos también a gente organizada, @GoGuzmán, dice lo siguiente: ¿usted cree que los que están sentados dialogando representan a la mayoría de los venezolanos? Sin lugar a dudas. Ahí está representado, digamos, el 80%, el 75%. Hay personas que son muy radicales, como María Corina, que no está de acuerdo en nada. Bueno, pero María Corina tiene, de acuerdo a la última encuesta, 0,4%. Bien, con esto vamos a cerrar la participación de la audiencia y retomamos una idea de la que acaba de mencionar. ¿Se siente Avanzada Progresista representada en esta mesa de diálogo? Sí, nosotros nos sentimos representados en Guaidó y en el proceso de diálogo.
en medio de todo este proceso de darse las elecciones, ¿por qué se inclina Avanzada Progresista? ¿Candidato unitario o elecciones primarias? Nosotros no tenemos ningún problema si hay un consenso de apoyar a Guaidó, que es el que ha reunido mayor apoyo. Pero si hay unas primarias, también participamos en primarias. Todo lo que conduzca a una salida unitaria, pacífica y electoral, ahí nos encontrarán como un fiel servidor. Dentro de este proceso, y hablando otra vez de garantías electorales, Avanzada Progresista, que participó en las elecciones del 20 de mayo, en un proceso donde se dieron una serie de irregularidades que fueron denunciadas por el resto de la oposición venezolana, ¿cuáles están privilegiando hoy en esta mesa de negociación? ¿Consideran ha sido el factor fundamental que ha llevado a las irregularidades de los procesos electorales? Yo creo que la ausencia de observación internacional, porque la cambiaron por una cosa que llama acompañamiento. Yo creo que se acompaña, digamos, es un velorio, tú acompañas a la familia, pues, pero el proceso electoral, el acompañamiento es una falsedad, es una cosa inservible. Aquí lo que hay que tener es una misión de observación que tenga la capacidad de decir, esas elecciones son fallidas o esas elecciones son legales. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos este miércoles. Gracias a ustedes. Es Eduardo Centey, dirigente político de Avanzada Progresista, es ex rector del Consejo Nacional Electoral. 7:13. Ustedes también gracias por participar a través de las redes sociales. Una nueva pausa y al regreso seguimos con mucho más de Primera Página.